Bueno, mis hermanos, entonces vamos a leer nuestro texto bíblico que se encuentra en Gálatas 2, del 11 al 16. Y dice así, me siguen con su mirada, y dice así el 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo Jesús. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. El pasaje de hoy, hermanos, nos narra un incidente lamentable. El apóstol Pablo confronta al apóstol Pedro por su falta de coherencia en su conducta. Pedro sabía que delante de Dios todos los seres humanos somos iguales y por lo tanto no debía hacer acepción de personas. Sin embargo, por temor se aparta de los gentiles como si estos fueran personas de segunda clase. Esto nos deja una enseñanza. Debemos ser valientes y defender nuestras creencias sin importar las consecuencias. Interesante este texto, ¿va? Y bueno, pues entonces, después de haberlo leído, continuamos ahí observando y al mismo tiempo, pues, respondiendo. Y vámonos entonces a la pregunta 1. Y esta pregunta va para la hermana Evelyn. Hermana Evelyn, pregunta de observación. ¿Qué hizo Pablo cuando Pedro llegó a Antioquía? Lo encaró. Lo encaró, ¿verdad? Muy bien. Y lo reprendió también, ¿verdad? Pregunta número 2 para la hermana Yuli. Y dice así, ¿cuál fue la causa por la cual fue confrontado Pedro? Versículo 12. Hermana Yuli. Pues dice que antes tenían algunos de parte de Jacob que comían con los gentiles. Pero después se vinieron y le pasó, no le pareció a Pablo. Se apartó, no era que comía, no, sino se estaba apartando, creyendo que estaba convenciendo de lo que él no tenía que aceptar. Bueno, gracias hermana Yuli. La número 3 dice así, recordemos ahí está, ¿verdad? Entonces,
De ahí la sacamos la respuesta. Dice, y esta va para Martita. Y no se preocupe, Martita, que se le ayuda ahí sus compañeras. Dice así la número 3. ¿Quién más participó de esta situación? Léalo en el 13. Ahí lo va a encontrar. ¿Quién más participó de esta situación, hermana Martita? En el versículo 13. Martita, Bernabé. Ajá. Bernabé. El 13. En su simulación participan también los otros judíos. Ajá. Y De la manera Bernabé. ah, muy bien, Martita, gracias. Y aún también Bernabé fue arrastrado por ellos, ¿verdad? Por los demás, los otros judíos. Muy bien. Vámonos a la número 4. Según el versículo 14, ¿qué quería hacer Pablo con los gentiles? Pedro. A Pedro. Ay, sí, ya estoy yo. Gracias. Según el versículo 14, ¿qué quería hacer Pedro sigo, va, con los gentiles, hermano Alvin? O si no, hermana Evelyn. Vaya, hermana Evelyn, se la pasaron. Ah, yo creí que se había quedado ahí. No, En las otras nos ayuda. quería utilizarlos. ¿Verdad? Solo Quería. que se me olvidó que era utilizar. Ajá. Muy bien. Quería obligarlos a vivir como judíos, ¿verdad? Y seguir sus costumbres judías, por supuesto. Vámonos a las 5. Esta sí es suya, hermano Alvin. Veamos. Veamos. ¿Por qué es justificado el ser humano en el 16? Es justificado por la fe en Cristo. Muy bien, excelente. Ahí están listos, ¿verdad? Y ahora nos vamos a las preguntas de interpretación. Entonces el turno le toca a la... Vaya, pongamos atención acá. El turno es para la hermana Julie. Pregunta de interpretación, mi hermana Julie, y dice así la 1. ¿Quiénes eran los de la circuncisión? Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le respí, él para acá es porque era de condenación. ¿Cómo me dijo? ¿Quiénes eran los de la circuncisión? Eran judíos. Eran judíos, muy bien, que insistían en que los creyentes gentiles debían guardar, dice, la ley de Moisés, o sea, circuncidarse, ¿verdad? Esos eran los de la circuncisión, seguían en las mismas, pero bueno. Vámonos a la pregunta número 2. Te la vamos a hacer a Martita y si no, me le ayuda el hermano Alvin para estar atentos ahí. Y dice, ¿por qué Pedro tenía miedo a los de la circuncisión? ¿Cuál? La número 2. La pregunta número 2. Tenía miedo a los de la circuncisión. Sí, a los de la circuncisión, ajá. ¿Por qué les tenía miedo Pedro? En el 2. Va. ¿Quién me no, es que esa es de interpretar. Mande.
porque estaban con los gentiles. Vaya, ¿Me la puede primera, ayudar, sí, hermano? Permítame, le voy a hacer la pregunta a la hermana Martita. Va. Hermana Martita, el contexto que estamos leyendo es el siguiente. Pedro había llegado a Antioquía y él pasaba tiempo con los creyentes gentiles, comía con ellos y todo bien. Pero cuando vinieron los creyentes de Jerusalén, Antioquía, entonces Pedro se hizo a un lado de los gentiles y solo se fue con ellos, con los de Jerusalén. Entonces, viene la pregunta, ¿por qué cree usted, Martita, que Pedro tenía miedo de los de Jerusalén? ¿Por qué dejaba a los gentiles a un lado y se iba con los judíos? ¿Por qué cree usted que lo hacía Pedro? Quizás por obedecerle a Dios. Va, ahí está una respuesta, hermano. Sí, sí. Vaya, veamos Sí. esto. ¿Se han fijado que hay creyentes de que no hay En que son medio de la creyentes, circuncisión. ¿verdad? Hay creyentes que no andan diciendo soy creyente, sino que lo Ajá. ocultan. Ajá. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el miedo? ¿Por qué creen ustedes que ellos lo ocultan? Porque andan en pecado o algo. Ah, O pues, con algo privada. así pasaba con Pedro. Ajá. Y de que no era, bueno, sí, era miedo, pero no tanto a los creyentes o líderes que habían venido a la iglesia de Jerusalén, sino que era miedo a que ellos lo marginaran. Ujú. Era miedo a la presión social que cuando él regresara allá, hablaran de él. Este con los gentiles se lleva. Por ahí va la situación. Ajá. O sea, a que lo criticaran, pues, ¿Correcto? a Así que lo rechazaran. cabal. Ese era el temor, ¿verdad? De Pedro. Ay, eso nos pasa como recién cuando nosotros recibimos al Señor, ¿verdad? Y por ahí, no de primas a primeras, pues todo mundo anda diciendo, y no que como de la secreta andamos, Ah, cabal. porque tenemos miedo aún a que nos rechacen hasta la misma familia. Muy bien. ¿Qué Y mis significa? compañeros Ujú. Este es otro, mis sí. compañeros me La número 3 sigamos, dice, ¿qué significa, hermana Evelyn, judaizar? Era como ¿Qué aceptar a significa? Cristo. sí, pues, también. Era como aceptar a Cristo, pero tenían que seguir como en la misma religión o como judaizándose. Ah, muy bien, excelente. Sí, la verdad significa obligar a los creyentes gentiles a vivir, usted lo dijo, ¿verdad? A las leyes y costumbres judías. Mire, ¿para qué? Para ser aceptados. Eso significa eh, Judaizar. judaizar, ¿verdad? Ajá, judaizar. Hasta me cuesta también. Muy bien. Vámonos a la pregunta número 4. ¿Qué significa ser justificado, hermana Julie? Justificado, así como Dios Según la Biblia. nos ha justificado. Ah, Ajá. Según como Dios, como el Padre nos ha ajá. justificado. ¿Sí? Porque Él dice, sí, mis hijos, sí, mi hija, Ajá. yo la justifique, ella tiene razón. O una persona también que diga, ¿verdad? No, ella tiene razón. Sí. Yo la defiendo. Sí. Yo la defiendo. Ella no ha sido, yo la justifico que no fue. Ajá. ¿Verdad? Así vamos por ahí. Y en otras palabras, sí, por ahí vamos. Vaya, por ejemplo, cuando usted recibió La comunión al Padre. a Jesús, ¿verdad? ¿Qué hizo? Sí, Otras palabras. Mira, yo cuando recibí, mire, yo sé la ley, me salvó con su sangre. Muy bien. Vaya, solo fíjense, ¿qué es lo que dice el verso 16? Nadie se justifica por las obras de la ley.
Ajá. Se es justificado por la fe en Jesucristo. Entonces ahí En la pregunta se Jesucristo. pone Enriqueta. En ¿De qué Sí. está hablando? ¿Qué significa ser justificado? Entonces, Perdonado. Él puede dar la ley. Somos Perdonado. Muy bien. perdonados. Perdonados. Acordémonos que cuando dice que somos justificados, quiere decir perdonados. Somos correcto. perdonados. Sí. Cuando nosotros Jesús estudiamos Así se le esto, cuando nosotros estudiamos esto en nos Romanos, ha perdonado, pero por cuando, Romanos Porque Él dice, por derramó su cuanto sangre por todos, mí, por usted. ajá, sí, Él nos perdona por, cuando nosotros estudiamos a ver, en Romanos, ¿te recuerdan? Hacíamos la definición de ser justificados, es ser declarados inocentes delante de Dios. declarado. Exacto, exacto. Ser, ajá, que la factura fue pagada, nos perdonaron, o Correcto. cuando usted presa vaya por sencillamente, usted a alguien le prestó un dinero, ¿verdad? No se lo pudo pagar y usted dice, pobrecita, que no sé qué, y al verla afligida le dice, ya no me debe nada, vale, vamos a decirle, hermana Evelyn, ¿qué está haciendo usted allí? Perdonándole la deuda. Pero Jesús nos perdonó todos nuestros pecados, o sea, nos justificó para Él, ¿verdad? Va, muy bien. Vámonos O sea que entonces Él a la nos pregunta limpió. número 5. Somos limpios. Ajá. Somos Sí, limpios. claro, limpios, libre de toda culpa. Sí. La 5 es para el De hermano toda culpa. Alvin. Hermano Alvin, ¿por qué por las obras de la ley nadie será justificado? Bueno, solo por Nadie. el hecho de que nadie puede cumplir La la ley. ley completa. Por esa razón, Jesucristo la cumplió por nosotros. Exactamente. Muy bien. Para él, porque solo él podía, ¿verdad, hermano? Así es. Muy bien. Ahora, pues hasta ahí terminamos, ¿sí? Con las preguntas, ¿verdad? De interpretación, pues nos vamos ahora a aplicarla, ¿verdad? Aplicarla. Y dice la primera pregunta, hermana Evelyn, ¿por qué algunas personas mantienen en secreto su fe? Bueno, ¿Por qué cree que las mantienen en secreto? Miedo que la van a juzgar, hermana. Pues, Por miedo. puede ser por temor, Muy por bien. rechazo, por discriminación. Y a veces porque pues andamos haciendo cosas indebidas. Sí, muy bien, hermana. Excelente, ¿verdad? Por miedo al rechazo, a la crítica y a perder amistades, ¿verdad? Muy bien. Vámonos a la pregunta número 2, Martita. Sí. Ahí me le ayudan a Martita. Y dice así, ¿qué consejo se le puede dar a una persona que tiene temor de mostrar abiertamente su fe? O sea, a una persona... De que no se debe de avergonzar de Dios, porque muy bien, muy bien. Sí. Dios honra a quien honra. Él vino a morir por nosotros. Muy bien. Exactamente. Muy bien, Martita. ¿Verdad? Recordar que Cristo nunca se avergüenza de nosotros. Jamás, ¿verdad? Dígame. Y para eso estamos los demás hermanos, ¿verdad? Buscar apoyo en cada uno de nosotros o nosotros en otros. Muy bien. Sí. Vamos a la pregunta número 3, hermana Yuli. Y dice así, ¿qué ganamos, hermana Yuli, al mostrar abiertamente que somos cristianos evangélicos? ¿Qué que logramos? hemos creído
Y sabemos que estamos en la verdad y que nos salvó y hemos creído, hemos salido de todo, de la vida anterior, estamos a una nueva vida. Muy bien. Creído. Ajá. Muy bien, hermana Yuli. En otras palabras, ¿verdad? Es lo que tanto decimos, que tenemos que dar testimonio. Testimonio de Tenemos que dar testimonio. Que somos hijos de Dios, ¿verdad? Muy bien. Así glorificamos a Dios con nuestras vidas, ¿verdad? Excelente, sí, miren mis hermanas. En otras palabras, pues dice así la conclusión. Miren, hermanos, Pedro es un ejemplo de aquellas personas que tienen temor de mostrar, mire, abiertamente su fe. Esto es malo. Ajá, pues al negar la fe, estamos negando a Cristo, ¿verdad? Que es poder de Dios para, no tenemos de ninguno de nosotros. El creyente debe mostrar convicciones. De esta manera estará y le ha dado la salvación. Bueno, mis hermanas, aquí ha sido un texto que hemos estudiado, ¿verdad? Y sería bueno que repasáramos y que leyéramos todo el capítulo, ¿verdad? Porque esto pues nos ayuda a entender mucho más el amor de Dios